Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo de nuevo un placer gigante de hablar, de tener una entrevista, una conversación con un tremendo jugador, un jugador gigante, un jugador de nuestra madre patria, de España, un jugador que logró muchísimas cosas a nivel europeo, mundial, olímpico, que para uno es un referente. También le contaba antes de empezar que para mí también es una alegría porque en Chile existe un famoso club español, donde han salido jugadores y amigos gigantes, amigos tremendos de muchas generaciones. Entonces también para mí es una alegría poder compartir hoy día con Rafa Pascual esta conversación de voleibol. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días. Muy bien, un placer, un placer. Gracias por la invitación y un placer estar con vosotros. Qué maravilla, que tan lejos y podamos estar tan cerca, ¿no? Qué maravilla la tecnología. Me alegro mucho que me hayas llamado. Así es, así es. Mira, Rafa, me gustaría partir comenzando esta conversación contigo y preguntándote por qué partiste jugando voleibol. Porque en España, uno lo que sabe de acá es que hay deportes como el fútbol, el tenis, el básquet, que son muy fuertes y son muy, muy Ujú. reconocidos mundialmente, pero el voleibol, al parecer, antes, hoy día, no era tan conocido. Entonces, ¿por qué elegiste el voleibol? ¿Dónde comenzaste? ¿Cómo fue tu inicio en el deporte? Sí, verdad, esa pregunta es clásica, ¿no? Cuando la gente habla del vóley español y de Rafa Pascual. ¿Por qué voleibol, no? Pues mira, muchas veces no sé ni contestar. El otro día saqué la entrevista y lo escribía, ¿no? Y digo, realmente no sé el porqué concreto del vóley, pero deciros que yo empecé a hacer deporte con 10 años en un centro de iniciación técnica deportiva, Ujú. que era un centro que creó el Consejo Superior de Deportes, las instituciones deportivas aquí españolas, para buscar talentos en los colegios, talentos deportivos. Ujú. Entonces formo parte de un grandísimo grupo que hace una serie de pruebas, tanto físicas, psicológicas, bueno, psicotécnicos, médicas, y eligen 40 niños y 40 niñas aquí en el centro de Madrid y empieza a formar parte de un equipo que empieza a entrenar deportes con una base del atletismo que se hace todos los días preparación física. Llegamos, nos recogen de los colegios, nos llevan a hacer los deberes del cole, nos ayudan con un profesor y empezamos la primera hora a hacer preparación física, siempre atlética, para crear atletas y luego pues nos hacen conocer distintos deportes. Entre Perfecto. ellos, pues la natación, el hockey, el baloncesto, el balonmano, el fútbol, el atletismo y el voleibol. Y bueno, después de hacer varios deportes durante 5 años, nos tienen 5 años en esta preparación, pues conozco todos los deportes, participo y juego en campeonatos nacionales prácticamente en casi todos los deportes que os he dicho, pero al final el voleibol, pues bueno, no sé si porque me crea una dificultad mayor, como he dicho siempre, de técnica, ¿no? Porque el vóley es un deporte bastante técnico, no es fácil jugar cuando uno Perfecto. empieza en el Ujú. inicio, ¿no? Hay que entrenar mucho, hay que dedicarle mucho tiempo. Y luego una cosa importante, siempre digo que para mí el vóley es el deporte de equipo por excelencia, por una sencilla razón, es que tú solo no puedes hacer un punto. Tienes que pasar la pelota y antes de poder hacer el punto, un compañero tuyo estás obligado de que la tiene que tocar antes que tú o después que tú. Exactamente. Entonces es importantísimo trabajar en conjunto, trabajar en equipo y eso complica todavía más las cosas, pero también hace que dediques mucho más tiempo a esa unión, ¿no? De equipo. Y yo creo que dedicándole más tiempo que a otros deportes, pues al final me enganché. Cierto que en los años 80 pues mi padre, ni el mismo mi padre cuando me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, papá, yo voy a los 15 años, ¿que sales de aquí? ¿Dónde vas? Digo, yo voy a jugar a voleibol. Y me dijo, pero hijo, que él no conocía el voleibol. ¿Pero qué es el Y eso. voleibol? O sea, él me veía jugar, ya me veía jugar, me veía tal, pero claro, a nivel de lo que era, ¿dónde vas a ir? ¿Qué equipos? Hay un equipo nacional, hay una selección, esto se juega a nivel internacional, pues en España no se conocía. Aunque tengo que decir que en 1900, los años 80, Ujú. esos años del 80 al 84, tuvimos equipos fuertes como el Real Madrid, tuvimos Exacto. equipos como el Atlético de Madrid. Ujú. Entonces, todos estos clubes importantes, incluso el Barcelona, que todavía tiene que tener una sección, sobre todo de equipo femenino, que todavía la sigue teniendo de voleibol, estos equipos que son conocidísimos para todos a nivel mundial, tenían sección del voleibol. O sea, que no es que no se conociera, Claro. pero evidentemente eran deportes menos visibles, mucho menos visibles, y en aquellos años, también el deporte en general español, si no era solo por el fútbol, en general no éramos una gran potencia. No Ujú. así que después
de esa Barcelona 92, Juegos Olímpicos de Barcelona 92, se marca un antes y un después en nuestro deporte y empezamos a tener protagonistas, como bien has dicho, ciclistas, tenis, fútbol, baloncesto a nivel mundial, y empieza a ser España, como ahora, a día de hoy, una gran potencia a nivel deportivo, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, y cuéntame un poco, ¿cómo fue tus inicios y después cómo fue toda tu evolución de joven a entrar después al circuito de selecciones? Tú, recién hablábamos antes, fuera de cámara, con respecto a esa gira o ese campeonato que hubo previo al Mundial del 86, donde hubo equipos como el cubano, el soviético, que fueron también quizás para usted una tremenda inspiración para motivarse aún más. Sí, porque, bueno, teníamos un mundial ahí cerquita en París, en ese año 86, y bueno, pasaron por España estos países, y para adaptarse para ese campeonato en París, pues en Madrid era relativamente, bueno, pues fácil, cerca, horarios, comida, entonces hay varios días de preparación para adaptarse a luego llegar, pues en el cambio horario y demás para el equipo cubano, el equipo ruso. En aquel momento pues tuvimos la suerte porque, como bien hemos dicho, no era un deporte muy popular y no teníamos campeonatos tan importantes ni equipos importantes de primera línea que jugaran en España. Entonces nos acercamos todos a Valladolid, me acuerdo perfectamente que era en Valladolid, y nos acercamos todos los que habíamos jugado o estábamos intentando jugar a voleibol, a ver ese gran voleibol de equipos de primer nivel mundial, y nos acercamos, pues eran los rusos, eran campeones del mundo, campeones de Europa en esos años, el equipo cubano, que siempre era fantástico verlo por su condición física, y tuvimos pues el equipo español también la oportunidad de jugar contra esos equipos, ¿no? De preparación, que fue, yo creo, yo no estaba en ese equipo, me incorporé después, 2 años después, 1 año después y medio, sí, 2 añitos, 2 veranos después me incorporé ya para la preparación olímpica de Barcelona 92, pero tuve la oportunidad de ver voleibol de primer nivel y me quedé alucinado, ¿no? Me quedé alucinado y terminó de engancharme, ¿no? Con ese Sabín, que sé que has entrevistado hace poco, con fantástico Joel Dospain, que Joel Dospain ha sido referente para muchísimos de los atacantes y de los supuestos a nivel mundial, para todos yo creo que uno de los mejores atacantes de la historia. Y pues bueno, se nos han quedado y yo me quedé ya ahí pues queriendo ser como ellos, ¿no? Y ahí pues empecé a luchar, salí de esta escuela a los 15 años y intenté ir al mejor sitio posible, que era poder proseguir con mis estudios y seguir entrenando solo voleibol ya en ese caso. Perfecto. Y me dediqué a la escuela, me fui a estudiar a la Escuela Salesiana en Madrid, donde tenía un equipo que era la cantera del Atlético de Madrid, donde nace el Atlético de Madrid, que luego ya el Atlético de Madrid se retira de la sección, igual que el Real Madrid, como os he dicho, en los años 84-85, y se llama Salesianos, el Colegio Salesiano, pero sigue jugando en primera división, con un equipo importante, entre los 4 o 5 primeros de la liga, y entonces me incorporo en las filas cadetes juveniles, y ya ahí pues había que obligarme a sacarme de la cancha, porque yo llegaba con el equipo cadete y me iba con el equipo mayor cuando cerraban todo, porque para mí desde muy chiquitito pues el entrenar era una pasión, el deporte ha sido mi felicidad, y bueno, el compartir con los demás y entrenar pues lo era todo, ¿no? Yo me acuerdo a las 10:30 a casa muerto, pero para mis padres verme feliz de esa manera pues era lo más bonito. Así es, así es. Uno como jugador también, como exjugador, sentía esa misma pasión y la entrega al club, al entrenador, a tus compañeros. Eso es algo que la gente que no ha jugado quizás es difícil de transmitir, pero sí. los locos por el voleibol no nos gusta eso. Oye, Rafa, cuéntame después cómo fue todo el proceso que uno vio desde Chile del Juego Olímpico, cuando además también para uno fue muy, muy bonito. Bueno, yo te contaba, yo soy publicista, y también ver toda la imagen y todo lo que hizo España con ese Juego Olímpico fue también muy especial, porque me imagino que ustedes tuvieron todo un trabajo, preparación, Sí. miras a esos juegos y el después. Cuéntame un poco de esa época. Sí, sí, bueno, como os he dicho, yo creo que Barcelona 92 marcó una época en el deporte nacional, en el deporte español, Sí. y de ahí luego en el deporte, yo creo que internacional. Pero, ¿qué decirles? Para nosotros, el hacer unos Juegos Olímpicos, que a día de hoy creo, y hablando todavía con muchos de los que tuvimos o tuvieron la oportunidad, tanto sean españoles como extranjeros, de participar en esos Juegos Olímpicos de Barcelona, todavía a día de hoy lo recuerdan como seguramente el más grande o el segundo más grande de los Juegos Olímpicos que se han realizado en estas décadas, ¿no? Y es verdad, y fue así, fue una ciudad entregada, fue un país entregado,
fue un país donde apoyó a todos los deportes. Todo el mundo era voluntario de esos Juegos Olímpicos, todo el mundo se implicó en la reforma de una ciudad fantástica como Barcelona. Creo que se aprovechó ese evento para reformar una ciudad que estuvo luego y ha estado digamos, pues de las primeras ciudades y de las más bonitas que hay en el mundo, pero de las mejores ciudades de Europa, en el cual luego el turismo pues empezó a fluir a lo largo de esa puerta, como decimos nosotros, a Europa, ¿no? Por Barcelona y por Cataluña, a toda España y al turismo español, ¿no? Y el deporte, pues como todo, como sabes, necesita ayudas, ¿no? Necesita ayudas económicas, sobre todo ya no tanto hablando de contratos ni de deporte profesional, sino también del deporte amateur, el deporte olímpico, en el cual sin esas ayudas, pues los deportistas no pueden emplear el tiempo necesario para adquirir un nivel y competir con los que sí lo hacen. En esos momentos, nosotros en los años 80 éramos, pues si no era en el fútbol, o el baloncesto quizás también se empleaba en ciertas horas y en otros, a lo mejor otros deportes, pues la gran mayoría de los deportes no teníamos gente que se dedicara a ello, gente que entrenara mañana y tarde o que entrenara todos los días, sino que tenía que compaginar como forma de hobby el deporte con su trabajo o sus estudios. Y eso, pues, evidentemente nos llevaban una enorme ventaja a los demás, ¿no? Una enorme ventaja. Pues cuando decidimos hacer bien nuestro trabajo e intentar quedar bien delante de todo el mundo, porque queríamos crear los mejores Juegos Olímpicos que se hubieran creado con ese presidente nuestro, Antonio Samarán, que con Samarán sí, que fue yo creo que el motor, la idea de ese comité, perdón, porque me están llamando. No te preocupes. A ver si... Viste, por eso yo grabo ahora. Y después yo Claro. edito esto. Juan Antonio Samarán para nosotros fue pues esa persona que estaba ya en el Comité en Olímpico Internacional, ¿no? Claro. que nos trae esa visión olímpica y olimpiónica a este país, habla con todos esos políticos y se entrega a todo el mundo en ayudas hacia el deporte para hacer los mejores juegos y que nuestros deportistas evidentemente estuvieran a la altura de los demás o mejor. Y yo creo que se consiguió y ahí partió la idea de que las cosas bien hechas tienen y obtienen siempre resultados, ¿no? Y se dieron cuenta de que la apuesta hacia el deporte era importante y que la ayuda a darle condiciones a los deportistas era vital. A día de hoy siempre pedimos más, siempre intentamos que las condiciones sean mejores porque cada vez la gente también está apostando más en otros países y las dificultades, pues para poder ser el mejor es complicado, ¿no? Pero ni mucho menos pues podemos comparar esta época con la de Barcelona 92. Podemos solo hablar de aquella generación de olímpicos de Barcelona como gente que lo dejó todo, ¿eh? Nosotros eran gente que se puso como objetivo Barcelona 92 y después se retiró. Quiero decir que eran padres de familia, eran gente en sus puestos de trabajo, que eran no profesionales de este deporte, pero que, por ejemplo, en el caso del voleibol, tuvieron que dejar 16 meses su casa para prepararnos juntos para unos Juegos Olímpicos, ¿no? Que era fantástico para un chaval como yo, con 18 años, fantástico para un chaval con 26, 27 años, con su familia, sus hijos y su trabajo, pues la complicación era grande, era mayor. Yo era todo ilusión, ellos también tenían que luchar con dejar sus trabajos, buscar la excedencia, dejar a la mujer con... Pero lo hicieron. Entonces, yo creo que todo eso fue un cúmulo de pasión, de ganas, de compromiso tan grande, que, por ejemplo, en el caso del vóley, llegó a formar un equipo fantástico, ya vuelvo, con ese respeto y ese compromiso tanto en el trabajo por el sacrificio que estábamos haciendo todos para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, no hay nada más, creo que motivante de llegar a un partido pensando todo lo que has sacrificado para ganar, ¿no? Y creo que España hizo un papel más que digno. Creo que España, aparte de los resultados, conquistó el espectador español, conquistó el espectador internacional y el voleibol empezó a coger visibilidad y protagonismo en el ámbito deportivo nacional, ¿no? Y de ahí, pues bueno, hemos aprovechado hasta que ya pues se nos ha acabado un poquito toda esa pequeña ilusión, que eso ya hablamos un poquito más adelante. Sí, es verdad. Oye, Rafa, y después, tú siempre dijiste ahora que hay un antes y un después de Barcelona. ¿Qué pasó contigo después de Barcelona como jugador? ¿Cuál fue tu seguimiento?
Bueno, pues yo me obsesioné, no obsesioné como la palabra, pero sí que tenía en mi mente el intentar llegar a compararme con los mejores. Ya me había comparado, había tenido la oportunidad de jugar un grandísimo evento como era Barcelona y compararme pues con los que en el año 82, en esa preparación en el 84, en esa preparación de 85, 86, sí, en esa preparación de París, pues solo veía de lejos. Sí. Pues ya llegó aquel momento que me tuve que enfrentar al grandísimo Sabine, bueno, Sabine en ese caso no, pero a la gran monstruo rusos, pues que en ese caso estaban también los grandísimos, igual que a Joel de Spain, al equipo holandés, a los grandes brasileños con Negrao, que luego ganaron los Juegos Olímpicos la final contra Holanda. Pues todos esos equipos, yo no había tenido nunca no había tenido la oportunidad. Y ahí me di cuenta de que, bueno, que yo tenía características, que yo tenía todavía posibilidades de mejorar y que para poder mejorar necesitaba estar con ellos, necesitaba aprender más cosas. Entonces, pues bueno, ese año siguiente a Barcelona no fue el que me fui de España, me fui a jugar a Unicaja Almería, o sea, me quedé todavía un año en España, pero ya con la mente y contactando managers y jugadores para poder ir a la mejor liga del mundo, que era en ese momento la liga italiana, ¿no? Italiana, exacto. Y bueno, ya en el 93-94 ya aterricé allí en Italia, entré de una forma muy modesta, jugando un campeonato en Cerdeña, en Cagliari, Sant'Antioco concretamente, una isla pequeña al lado de Cagliari, en Cerdeña, la capital de Cerdeña, y tuvimos la suerte de formar un equipo muy bueno y ese mismo año pues ganamos el campeonato y ahí ya pues bueno, pues cogí esa rueda y se empezó a hablar de un español que jugaba voleibol, ¿no? Que en Italia pues sonaba un poco extraño, ¿no? Es raro. Sonaba un poco extraño, ¿no? Sí. Genial. Oye, y bueno, ahí tuviste una larga experiencia en Italia. Yo me acuerdo de haber visto algunos partidos tuyos en Italia por YouTube, que sí, hoy día hay mucha información, gracias a Dios, pero después ustedes tuvieron, bueno, a nivel de selecciones, ¿qué pasó después de Barcelona? ¿Hubo después un trabajo que siguió con lo que hizo Barcelona, con el entrenador cubano, o se quedó estancado? Porque después, obviamente, ya vamos a llegar al famoso Campeonato Europeo del 2007. Sí, ¿Qué sí. pasó entre medio? Bueno, no pasó nada. Nosotros, cuando acabó Barcelona, como todo evento que trae, pues evidentemente una popularidad, una imagen, creo que se hizo muy bien. En general, todo el deporte nacional consiguió protagonistas, ¿no? Tanto en atletismo como el fútbol se ganó, hockey, las chicas nuestras, que vosotros sois grandísimos jugadores, la actualidad del deporte femenino, el hockey hierba, nosotros fuimos campeones olímpicas en aquel momento. Hubo grandes medallas, hubo medallas que quizás no pensábamos tener, pero el esfuerzo español se vio premiado y cogió una popularidad, vuelvo a repetirte, el deporte en general. Pero sí que es verdad que luego a partir de ahí había que hacer un trabajo y no era fácil, porque esas ayudas ya eran cara a los siguientes Juegos Olímpicos, ¿no? Y entonces para algunos deportistas sí, porque los ciclos olímpicos marcan un momento y bueno, pues para un atleta el acabar los Juegos Olímpicos de Barcelona era, y haber conseguido una medalla era ayuda para llegar a los siguientes Juegos Olímpicos. Para el deporte luego de equipo estaban los clubs. Claro. Y evidentemente el club es un ente privado, donde se tienen que buscar cada uno pues sus castañas, sacar las castañas del fuego y buscar su dinero y las condiciones para poder seguir jugando. Entonces, ahí empezó también mucha dificultad. No estábamos preparados para toda esa popularidad y evidentemente era el equipo nacional que había conseguido ese resultado y el esfuerzo había sido a nivel nacional, la vía de federaciones, de ayudas políticas, de ayudas al deporte nacional. No venía de ese sponsor o de esa persona privada de lo que depende ahora mismo el deporte de clubs, ¿vale? Entonces, pues bueno, hubo un momento del el decir no hemos aprovechado ese tirón de los Juegos Olímpicos. Pero yo creo que sí. Yo creo que ahí Gilberto Herrera, nuestro entrenador para los Juegos Olímpicos de Barcelona, nuestro preparador, nuestro maestro, pues nos enseñó y dejó yo creo que un legado importante de preparación sobre todo de creencia de que podíamos hacerlo mejor y bien, y que podíamos estar en el nivel internacional. De ahí yo creo que el voleibol nacional estará súper agradecido a este maestro, yo más en lo nivel personal, porque ha sido una de las personas que más me ha enseñado en mi vida. No hablo solo de la parte técnica ni física, sino también me ha enseñado a comportarme y me ha enseñado a ser un jugador. Y era una persona que realmente, como digo yo, era un profesor y un maestro, aparte de un técnico, y para mí lo fue. Me lo encontré en un momento muy importante de mi vida
que tenía que madurar como jugador y como persona, y muchísimas de las cosas, evidentemente, las aprendí de él, ¿no? Y dejó cosas, y dejaron cosas todos los deportes. Lo que pasa es que sí que es verdad que después, pues, después de la tormenta llega la calma, y hubo un momento que hasta que no volvimos a centrar el tiro, pues no empezamos a pensar en que nosotros podíamos y que teníamos que hacer algo para seguir en la competición internacional. Después, pues surgió la posibilidad de entrar a formar parte de la Liga Mundial. Creo que fue un acierto increíble para nuestra visibilidad en nuestro deporte, seguir comparándonos con los mejores, seguir haciéndolo bien con los mejores, y aparte de eso, nosotros, paralelo a todo ese trabajo del equipo nacional con Gilberto Herrera, pues tuvimos la suerte de que fuimos referentes para otra generación, del 76, 75, 76, 6, 7 años menores que yo era el jovencito en aquel año, y jóvenes que tenían como referencia el equipo de Barcelona tuvieron también como referencia esa pasión, esa entrega, ese entrenamiento, ¿vale?, que ellos cogieron como método también de trabajo, ¿no? Y de ahí a que luego, pues, cuando se retiran la gran mayoría, los más veteranos de Barcelona 92, tenemos la suerte de que se unen a nosotros, pues, otra generación que había estado entrenada en esa pasión y en ese método y en ese modo de trabajo, ¿no? Con unos referentes que habían conseguido que el deporte nacional, el deporte del vóley, fuera un deporte importante a nivel nacional y en los Juegos Olímpicos, y ellos querían seguir haciéndolo más grande, ¿no? Y tuvimos la suerte de que se unieron, ¿no? De ahí luego a ese 2007 que ya llegaremos y hablaremos ahora. Exactamente. Bueno, quizás no mucha gente sabe, porque como estamos hablando, el voleibol español a nivel mundial ha tenido ciertos hitos, pero no ha tenido la promoción que han tenido países como Brasil, Rusia, Estados Unidos, que han tenido quizás mejor marketing, no sé. Pero ustedes fueron campeón europeo, o sea, fueron campeón europeo en Rusia, ganándole a Rusia en su casa. Y eso no se cuenta dos veces. Yo creo que eso es algo único. ¿Cómo sientes tú esto hoy día? Obviamente, en ese momento debe haber sido una emoción gigante, pero ¿cómo lo sientes y cómo lo ves hoy día? Mirando para atrás, viendo toda tu experiencia de vida, deportiva, humana. ¿Cómo sientes que fue ese campeonato? Bueno, el campeonato fue increíble, pero yo creo que el llegar ahí, con te vuelvo a repetir, esa Liga Mundial, esa creencia de la Federación Española después de Barcelona 92, de seguir creando posibilidades de competiciones internacionales de alto nivel para poder hacer ver a la gente cómo se jugaba vóley a nivel internacional, a toda esa gente que había visto el vóley internacional en Barcelona y le había encantado, se había enganchado, tenía que seguir viendo eso. Y bueno, yo creo que todas esas apuestas que nos hicimos al final, fuimos Copa del Mundo, Liga Mundial, empezamos a jugar con los mejores del mundo. Exacto. Y cuando una competición como el vóley está en el máximo, con los mejores equipos del mundo, es atractiva siempre. El voleibol jugado a alto nivel es fantástico, ¿no? Es fantástico. En muchos países mueve masas auténticas. Entonces, el ir a un español a lo mejor a jugar a Brasil y que plantes cara a Brasil, que ganes a Brasil en alguno de los partidos cuando eran los campeones olímpicos, los campeones del mundo, y que gane España allí, pues esos partidos televisados en España con 20.000, 30.000 personas, pues al final hacían ver a la gente que el vóley era un deporte importante a nivel mundial y empezaron a entender de voleibol, ¿no? Esa selección que gracias a que la federación entendió que a partir de Gilberto Herrera, que dejó un legado tremendo, teníamos que seguir siendo entrenados por los mejores, empezó a traer entrenadores fantásticos como pues, Raúl Lozano, como Velasco, como los nuestros que hemos tenido aquí, como el capitán nuestro de la selección en Barcelona también, que era nuestro colocador, que fue Paco Orbás, Francisco Orbás, entrenador ahora de Perú femenino, que está allí con la chica de Perú, que lo está haciendo genial. Entrenadores como ahora Fernando Muñoz, que también vienen todos de ese aprendizaje, ¿no? Todos apoyaban como segundos y terceros entrenadores a estos grandísimos entrenadores, hasta llegar también a un grandísimo entrenador como Anastasi para ese europeo, ¿no? Sí. Esa apuesta en grandes entrenadores que podían seguir aportando y dejando legado a este voleibol español nuestro, yo creo que fue un acierto por parte federativo, ¿no? Y pues la unión de como te hablaba, de ese grupo que viene después, con los más veteranos que nos quedamos de Barcelona 92, pues complementa un equipo fantástico, ¿no? Se une esa experiencia
de partidos, de Olimpiada, de cómo se había hecho el camino, de cómo transmitirles a esos jóvenes que llegaban con una preparación física fantástica, con altura, con ganas, venían mucho mejores que nosotros cuando empezamos para preparar los juegos, ya venían preparados, ellos solo lo que necesitaban era unirse a ese equipo de un poquito más de experiencia, de aprender, de competir a alto nivel para ver dónde podíamos llegar, ¿no? Y así hicieron, ¿no? Así hicieron, hasta llegar a este 2007, como bien has dicho, jugar un europeo, que yo ya de veterano prácticamente tuve la suerte de participar en el último, un poco en el cuarto set y todo el último del tiebreak y cerrar ese campeonato de Europa ganando a los rusos. No perdimos un solo partido. Increíble. Con grandísimos jugadores, y permíteme que recuerde para mí en el que en ese momento evidentemente fue el mejor colocador de Europa y uno de los mejores en ese momento, sin duda mejor jugador del mundo, que nos llevó a la victoria con sus manos y su cabeza, que es Miguel Ángel Falasca, que ya no está con nosotros, pero que será recordado evidentemente para mí, pues uno de los más importantes y de los motores más grandes para que este voleibol nacional cogiera y llegara a ese momento de ser protagonista en Europa y protagonista mundial, porque sabes también que el ser campeón de Europa y ganar a Rusia, en Moscú, que prácticamente en 2012 había sido campeón olímpica contra Brasil, sí, era algo increíble para un equipo español, ¿no? Pero que no fue una casualidad, sino que fue un trabajo fantástico, una madurez de esa unión de esos jugadores más jóvenes a los que ya prácticamente eran los que dominaban el equipo, porque estaba yo como último con 37, 38 años, claro, pero ya con una madurez total, ¿no? Y con un coco de decir, esta es nuestra oportunidad. No perdimos un solo partido, o sea que casualidad fue poca. Ganamos a todos los que nos enfrentamos y allí estaban pues los grandes como Serbia, como evidentemente como la misma Rusia, ¿no? Que habían sido y son campeones olímpicos. Claro, justamente lo que dices tú es muy cierto. En el fondo mucha gente a veces piensa que un triunfo es casualidad, y no es casualidad, es un proceso de años, sí, señor, de planificación, de un trabajo muy inteligente, y también lo que yo siempre como transmito a la gente de otros deportes o a mi familia, con respecto a la mística y pasión. Y como tú muy bien decías, el voleibol tiene algo de mezcla entre mística, trabajo en equipo fundamental, porque yo estoy parado al lado de un tipo y yo sin mirarlo sé lo que está haciendo, porque lo conozco, hemos hablado, hemos luchado, hemos entrenado, hemos perdido y hemos crecido como persona. Entonces, lo que dices tú es muy cierto, o sea, llegar a un campeonato europeo, ganarlo. En mi caso, Alfredo, en mi caso fueron 20 años. En mi caso fueron 20 años persiguiendo esta meta. Imagínate. De cuando nosotros empezamos, que no había un equipo internacional que quisiera jugar con nosotros. Por nuestro bajo nivel. ¿Sabes lo que quiere decir eso? No te quieren de sparring, porque dicen, si no, no podemos entrenar. Entonces, yo creo que la primera vez que fui y vi jugar a España con grandísimos, fue en ese momento que estamos hablando de la preparación del Mundial, cuando jugaron contra Rusia y Cuba y tal, y fue maravilloso, ¿no? Porque la diferencia de nivel era clara, pero hombre, no nos faltaban ni manos ni brazos. Quiero decir que era una cuestión de dedicarle el tiempo y creíamos que teníamos ese valor de poder hacerlo. Al final de los años, después de 20 años, que eran yo cumplía 20 años ese año con el equipo nacional, se dice pronto, son 20 años con la esperanza de que llegara el momento de hacer grande tu deporte, ¿no? Claro. Y bueno, no me tocó a mí como protagonista, sí como capitán, pero que fue un regalo de estos jóvenes, ¿no? A los que yo, con ellos, evidentemente, hemos conseguido estar entre seguramente los 10 mejores equipos del ranking internacional, jugando pues esas ligas mundiales, Copas del Mundo, mundiales. Entonces, hemos jugado y hemos conseguido, pero que tardamos 20 años en madurar como selección para conseguir un trofeo, uno, increíble. Uno en 20 años. Sí, no. ¿Vale? Uno como es de importante, evidentemente. Sí. Tenemos otras medallas, explicamos cosas que hemos hecho durante ese camino, pero prácticamente casi de segundo nivel. Pero ser campeones de Europa o campeones del mundo o campeones o medallistas olímpicos, pues evidentemente pasa a nosotros, no nos pasaba por la cabeza. Quizás siempre nos ha pasado que queríamos llegar allí, no sabíamos cuándo. Yo tuve la suerte de que pude celebrarlo antes de retirarme. Qué maravilla, qué maravilla. Qué maravilla y qué envidia me da como jugador. Sí. Es maravilloso. Oye, Rafa, pero... Es maravilloso. Sí, bueno, uno sigue jugando a nivel senior, creyendo que uno saltaba como antes. Bueno, oye, Rafa, cuéntame, ¿y qué pasó después con España, el voleibol? ¿En qué está hoy día? ¿Qué ha pasado? Porque en el fondo, después de ese campeonato europeo,
uno quizás le pierde un poco la pista. Tú te retiras, Sí, dices, sí. ¿qué ha pasado después? ¿En qué está España hoy día con el voleibol? Bueno, yo creo que viene un poco de antes, ¿de acuerdo? Yo te hablo de una generación joven que se Ujú. une a esta generación más veterana Sí, hasta llegar a ser campeón de Europa, pero vienen ya con una mentalidad de esa preparación olímpica de Barcelona. exacto. Para mí, y lo hablo a nivel personal, de lo que yo creo que pasa y que pasó, ¿vale? Cuando nosotros nos ponemos con ese sacrificio, con esa voluntad, compromiso, respeto grande para sacar adelante nuestro deporte y hacemos todo un esfuerzo, todos. Ayer hablaba con grandes comentaristas de televisión de esos años Ujú. y hablábamos que el mismo comentarista de televisión española, aparte de inventarse el lenguaje, de meterle pasión, de vivir con nosotros y tal, para intentar que nuestro deporte evidentemente creciera en popularidad, venían y colocaban al público, colocaban los carteles y eran comentaristas de la televisión española, que no tenían nada que ver. Ellos Claro. estaban ayudándonos, porque teníamos todos un objetivo que era, estamos sacrificando, estamos todos como locos para que esto salga y esto tiene que salir. Yo creo que eso también se les metió la sangre en la cabeza a esta generación que luego tuviste ganar en el 2007. Pero toda esa energía, pasión, modo de pensar, modo de trabajar, cambia en un momento, ¿vale? Cambia en un momento. Y durante algunos años, ¿vale? Voy a poner fechas y no Sí, voy a sí. hablar de personas, voy a poner fechas, año 2000, Juegos Olímpicos, donde nos clasificamos por, eh, por méritos propios Sí, sí. para unos Juegos Olímpicos. Nada fácil en el voleibol, nada fácil. Voy a Exacto. recordar una anécdota por esto, para que la gente entienda por qué es tan complicado clasificarse para unos Juegos Olímpicos en el vóley, como en otros deportes, pero sobre todo en el voleibol, Ujú. es que nosotros, siendo campeones de Europa en el 2007, no jugamos en Pekín. Quiere decir que no estábamos clasificados No ni era, por ser campeón claro. continental, porque está así la división y tuvimos que jugar perdiendo 3-2 al tiebreak con la campeona olímpica Serbia. Mm, Y nos jugamos otra vez un puesto y nos perdimos los Juegos Olímpicos. increíble. Entonces, quiero decir que clasificarnos y clasificar a un equipo nacional en Europa, no solo en Europa, ¿no? En todo, pero sobre todo en Europa para unos Juegos Olímpicos es porque realmente haces méritos para ello. Y siendo el equipo español, habiendo sido clasificado para Sydney 2000, ahí hay un cambio federativo, un cambio de directivos, un cambio de mentalidad. Como nosotros venimos con un equipo ya formado, hasta que no desaparece esa mentalidad, ese equipo, esa generación y esos directivos, todos, y esa historia, en lo que, hablando de equipo nacional Claro. y de mentalidad de visibilidad y de mentalidad de la importancia del equipo nacional en el deporte, los deportes emergentes, porque creo que sin equipo nacional el deporte emergente está destinado a morir, porque el aficionado de su deporte lo sigue. Sí, Pero para que un deporte se haga grande tenemos que hacer que todo el mundo te siga. así es. Entonces, para eso hay que tener un equipo nacional, hay que seguramente lo que más tira a una patria es ver competir a deportistas por su patria, por su bandera, en un objetivo común. Y si tú no tienes un equipo nacional que defiende eso, no consigues que la gente, no consigues adeptos, no consigues que personas de otro deporte vean tu deporte. Y en esos momentos están los mundiales, los europeos y los Juegos Olímpicos. Si ponemos como primera los Juegos Olímpicos, que Claro. sabéis perfectamente que el seguidor de Chile se ve todos sus deportistas de Chile. Le guste el bádminton, le guste el hockey, le guste lo que sea, lo va a ver, Es lo vas a ver. chileno, uno disfruta y vibra, Sí, tal porque cual. antes os estaba hablando, me cago en la leche, del hockey y estaba hablando de Argentina. Perdóname, discúlpame. No, está bien, Eso está bien, está bien. es un error tremendo, lo Está bien, puedes está bien, está cortar. bien. Está No, bien. pero porque me vino evidentemente todo el tema Centro y Sudamérica con el hockey hierba, ¿no? Porque sabemos que son nuestros eternos rivales, entonces pues muchas veces, pero bueno, ahí equivoqué. Pero vosotros en Chile lo mismo, o sea, al final tú sigues a un deportista chileno porque está defendiendo tu país, lo vas a apoyar y le vas a apoyar para que consiga un objetivo común por tu país. Si tú no estás en ese momento como deporte, la gente se olvida. La gente, entonces, moraleja del asunto, si no estás en las competiciones importantes donde puedes defender con el equipo nacional o con los clubes,
En este caso, nosotros con los clubes no podemos, porque en esta situación los clubes ahora con estos problemas no estaban yendo a Europa, aunque en esos momentos tuvimos incluso en femeninos campeones de Europa de clubes y equipos importantes jugando la final Ford de Europa, pero eso todo fue una consecuencia de, ¿vale? Pero si el equipo nacional, que es el que depende de la federación, el equipo que tiene que estar apoyado por la nación, por el deporte, por las subvenciones del deporte, además, no hacemos un trabajo para que ese equipo destaque a nivel internacional, el deporte nuestro no lo ve nadie. Si no estamos en los Juegos Olímpicos, no estamos en el Mundial, no estamos en el Europeo, estamos hablando de ciclos de 4 y 8 años, Alfredo, que desapareces. Mucho y tiempo, ha pasado un poco tiempo. eso. No porque no tengamos chavales buenos en el equipo nacional, no porque no tengamos las posibilidades de preparar, no porque no tengamos chicas que juegan a voleibol, porque aquí en España todas las chicas juegan a voleibol. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que falta? Lo que teníamos en aquel momento. Lo que teníamos. Y tuvimos un camino hecho, hicimos las cosas bien. Y hubo un momento que gente que empezó a tomar las riendas de este deporte pensó que había que coger otro camino. ¿Vale? Y ahí, pues se ha demostrado que durante ya Sydney, estamos hablando 20 años, Alfredo, 20 años, 20 años. pues hemos ido haciendo otro camino que ha llevado prácticamente otra vez al inicio de los años 80 nuestro deporte, entre comillas. Hemos tenido, evidentemente, gente que destaca, seguimos teniendo clubes importantes, gente que sigue al vóley. No vamos a hablar de comparar los años 80 con ahora, porque no es verdad, ¿vale? El voleibol nuestro español, evidentemente, está en momentos muy buenos. Hay gente que trabaja muy bien con clubes de equipos. Tenemos la suerte de que nos han llevado a esos Juegos Olímpicos jugadoras y jugadores de vóley y playa que siguen manteniendo nuestro deporte y nuestra bandera altísima, y digo Claro. altísima, Sí. porque han participado en grandísimo nivel en todos los Juegos Olímpicos y gracias a ellos hemos tenido presencia. De hecho, cuando ahora en España se habla de voleibol, mucha gente se va al voliplaya, porque claro. ha sido el reflejo de estos últimos años. Justamente. ¿Vale? Ha sido el reflejo de estos últimos años. Y menos mal que esta pareja de femenina y masculina que hemos tenido prácticamente representando en estos últimos Juegos Olímpicos, en todos los Juegos Olímpicos, bueno, se han tenido vivo nuestro deporte, ¿no? Pero creo que mi manera de pensar, yo no digo ni que la manera de que se haga ahora está mal hecha, ni que la otra estuviera mejor hecha. Yo digo que yo soy más de la otra manera, porque es la que con la conseguimos una serie de resultados y una visibilidad, y creo que habría que haber seguido en ese camino. Porque lo único que habría que haber es trabajar más y seguramente en los momentos de dificultad no hubiéramos caído tanto, porque al coger esta vía que hemos hecho, pues vemos con los resultados que ahora mismo estamos por debajo del 40 o del 50 en el ranking internacional. Una selección masculina teniendo chavales con unas condiciones fantásticas. Seguimos estando con las femeninas, lo mismo en una situación muy, muy oscilante. No tenemos un equipo, no jugamos Liga Mundial, no estamos en un Mundial, no estamos en una Liga Mundial, no estamos clasificados en los Juegos Olímpicos del año 2000. Quiero decir, complicado. Yo pienso de otra manera. Evidentemente, los que me estén escuchando de los contrarios me dirán que, pero bueno, es mi manera de pensar. Yo no digo que lo hagan mal. Yo lo haría diferente. Exacto. Y yo lo haría de otra manera, ni más ni menos. Ellos han tenido 20 años para demostrar su valía. Creo que no lo han hecho. Y creo que ahora que hay elecciones es un momento importante para que se diera cuenta el voleibol español que necesitamos cambiar. Ojalá así sea, ojalá así sea. Nosotros también en Chile llevamos muchos años también aspirando a cosas mayores, pero como dices tú, es parte de una filosofía, un trabajo, de la mirada donde apuntas tú con respecto al deporte. Que Alfredo, que nadie tiene la varita. No. O sea, no es que mañana llega Rafa, ni Pepito, Exacto. ni la presidente, ni la presidenta, Exacto. ni un cambio y vamos a cambiar esto. No, señores, Sí. porque es que esto, lo hemos hablado antes, una medalla, 20 años. Claro. Un problema gordo, 20 años. Para ahora recuperar otra vez estos 20 años sin esa visibilidad, habrá que hacer un trabajo de otros 20 años. Claro que habrá cambios. Hay que invertir, hay que trabajar, hay que planificar. Pero bueno, pensemos en los chavales, pensamos en los que vienen, apoyemos, veamos, demos oportunidades para ver si conseguimos digamos, por lo menos ir creciendo paulatinamente. No quedarnos en este nivel que estamos, que el quedarse estancado significa ir siempre cada vez más abajo, porque los demás siempre suben. Claro. Claro, el quedarse igual quiere decir siempre estar cada año que pasa peor, porque los demás sí que van subiendo. Así es. Entonces, lo importante es que vayamos intentando mejorar paulatinamente, pero esto no es que llegue Rafa con unas ideas
ni Pepito, ni Pepita con unas ideas y lo vaya a cambiar mañana. Esto no es verdad, no es así, pero se necesita por lo menos nuevas ideas porque estas no funcionan. Bueno, yo he tenido la suerte de conversar hoy día, en estos meses, con gente como tú, gente que maravillosa del voleibol, que ama el voleibol, y todos más o menos pensamos parecido. Tenemos una visión que va hacia un lado con respecto al respeto por lo que hacemos, por el trabajo en equipo, por la planificación, que esto no es casualidad, no es algo que llega un día para otro, pero yo siento y tengo la impresión, y cuál es mi esperanza, que después de esta pandemia, como está el mundo hoy día, las cosas cambien, y mi esperanza es que cambien para mejor, porque yo creo mucho, y hoy día, gracias a la tecnología, podemos estar hablando cara a cara, Sí. a tanta distancia, que es una maravilla, y que esto va a tener un cambio positivo. Yo tengo mucha esperanza y soy muy, muy optimista, así que espero que así sea. Mira, Rafa, yo la verdad que, como te decía al principio, estoy muy feliz, muy agradecido de conversar contigo, de conocerte, de ver... Muchas gracias, igualmente. Estás con una energía increíble, y ya te veo poniéndote las rodilleras de nuevo en la cancha. Bueno, me gusta. Ya no estoy para Bien. ello, ya sabes que es distinto. Sí. Pero a lo mejor sí, alguna parte. Me animaron hace unos años a jugar en Ostrava, torneo de veteranos, que gracias a Dios no fue después de 7 años sin haber hecho nada. Y claro, es un poquito arriesgado, porque tú sabes que Sí. la pasión esta que me estás... Sí. Porque cada vez que hablo de mi deporte, pues evidentemente lo hablo con mucha pasión, mucho respeto y mucho cariño, ¿no? Entonces, pues lo mismo es cuando me pongo en una cancha. Sí. Hablo con un compromiso, un respeto, y uno no quiere perder un balón, quiere hacer lo mejor posible, y evidentemente tu cabeza va con esa pasión y tu cuerpo ya no va de la misma manera. Exactamente. El voleibol senior pasa eso, que uno, la cabeza cree que aún salta, y la verdad que uno no salta. Pero qué maravilla. Yo apoyo a todo el mundo que está haciendo un grandísimo esfuerzo también. Desde aquí es otra de las cosas también que en España estamos haciendo un gran grupo de veteranos. A partir de ahí de Ostrava hemos empezado a mover para poder llevar un grupo grande a distintos torneos, porque creo que es fantástico jugar por hobby. Sí, es fantástico jugar con amor, de hacerlo con dolor y de hacerlo sabiendo que no puedes, y volver a juntarte en equipo y enfadarte y desenfadarte. Es maravilloso, y yo creo que eso, como dices, enamorarte, no se enamora uno solo a los 20 años, tú puedes enamorar a los 80, entonces pues nos pasa lo mismo. Y ahora hemos vuelto con estos partidos, jugando un poco, hemos vuelto otra vez a hacer piña, en volver otra vez con las tecnologías, hemos hecho un gran grupo de todas estas, de jugadores que no nos oíamos y nos veíamos hace un montón de tiempo, y vamos haciendo pequeños eventos, y queremos irnos a eventos internacionales, a ver si un día, Pedro, nos encontramos por ahí jugando. Sería increíble. Sería maravilloso. Gracias a Dios he podido jugar a nivel senior, y en Chile hay bastante equipos senior, sobre ya 30 o ya sobre 50, y que aún nos creemos locos por el voleibol, y aún creemos que jugamos como antes, pero como dices tú, muy cierto, la pasión está, el físico no, las lesiones son muy, muy al día, pero la magia y la mística está, y eso es increíble, y yo he visto, y también ahora... Otro de mis sueños es poder jugar también a nivel internacional, a nivel senior. Yo sé que hay campeonatos internacionales en Estados Unidos que nos han invitado. Sí, aquí en Europa mucho, en en Europa muchísimo. Sí. Hay un torneo muy, muy importante y muy bonito, te lo dejo ahí, que se hace en Espinho, para un brasileño, y es uno de los torneos donde van un montón de equipos, ¿vale? Y bueno, se empieza a jugar prácticamente con jóvenes, porque estos son jóvenes, 35-40, 40-45, 50-55, así hasta 65-70. El último que jugué yo de Strava, dimos el premio al más veterano, un ruso de 2 metros, jugador que se tiraba planchas, se atacaba cortas, 71 en C2. Era increíble, era fantástico. Se junta el femenino con el masculino, se va a cenar, se vive, se habla de vóley, se cuentan las historias, y se juntan al final Rafa Pascual, como Joel Despain, como Sabine, nos juntamos allí, todos estamos al mismo nivel. Quiero decir, con la cabeza nosotros tenemos historias solo que contar, pero al final ahora ya no saltamos ninguno, ni jugamos a ese nivel ninguno, sino que ahí prácticamente el que ha tenido menos lesiones y el que se ha cuidado un poquito más físicamente es el que destaca, pero a nivel de juego estamos todos ahí. Entonces es maravilloso juntarte en un equipo pues con deportistas olímpicos, ¿no? Y jugar en partidos internacionales representando a tu España.
muchas veces, como somos muchos, pues hacemos equipo A español, equipo 1, equipo 2, y nos vamos 2 o 3 equipos representando a España, pero estás representando a tu país. Y es bonito. Yo la verdad es que me ha gustado mucho y yo voy a intentar seguir ahí. Apúntate ahí este de Espiño y otros que hay en Europa porque es maravilloso dar el salto. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Siempre hay muchas ganas, pero ya a esta altura uno Claro, también tiene bueno, temas de es familia, difícil. de trabajo, pero Claro, claro. yo, como dices tú, las ganas están, la magia, la motivación siempre está. Bueno, en este momento, como no se puede hacer deporte, yo trato de aportar humildemente con mi fanpage, con nuestras redes, que en fondo, como te decía, tratan de honrar a los grandes jugadores de antes, comunicar a la gente joven que antes de ellos hubo mucho voleibol, muchas décadas y décadas de voleibol, de entrenadores, de jugadores, de campeonatos que son, para mí, que soy un enamorado del voleibol, son una energía para seguir y seguir motivado y planificando. Imagínate, yo tengo 50 años y quiero seguir jugando hasta que no pueda más. Pero es parte de una filosofía de vida, de un respeto por lo que uno hace, por un cariño especial y también por el cariño hacia todos ustedes, nuestros grandes inspiradores, nuestros grandes referentes del voleibol mundial. Mira, Rafa, yo te agradezco de corazón esta conversación. La verdad que ha sido... yo cuando tengo estas entrevistas termino como después de un partido, termino agotado porque estoy No, emocionado yo también. vibrando y es como si Bueno, estuviera en la lógico. cancha. Para mí es una maravilla. Te mando un abrazo gigante desde Chile a Muchas España. gracias, Alfredo. Te mando todos los Igualmente. deseos de salud, que estén bien allá, que pronto ojalá nos podamos reencontrar en la calle, en las canchas del mundo, porque ese es mi sueño. Sí, señor. Y nada, bueno, y seguir en contacto. Para mí ha sido un placer conocerte, hablar Cuando contigo. quieras ya sabes cómo localizarme, cualquier cosita. Yo mandar un abrazo a todo Chile, un abrazo a todo el voleibol chileno. ¿Vale? Muchas gracias por haber pensado en mí y como bien dices, gracias también por llevar a las generaciones más jóvenes un recuerdo de la historia del vóley y a muchos de nosotros que venimos de esa generación anterior que no había móviles y que no había solo papel y periódicos. Exacto. Y esa lucha de los periodistas por llevar y los medios de comunicación por llevar la información de otra manera, luchando con nosotros, luchando con los jugadores, ahora es relativamente más sencillo. Y bueno, y gracias a eso podemos estar hablando hoy aquí, porque si tuviéramos que esperar como antes a ir a Chile o a venir a España, pues a lo mejor nos pasaríamos muchos años sin vernos. Me alegro mucho, muchísimas gracias y un abrazo fuerte al voleibol chileno. Muchas gracias, Rafa.